Algo que debemos tener en cuenta sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial es que la computación, esencialmente algo de lo que recibimos hoy en día y principalmente la inteligencia artificial, convergen en un punto, convergen en el punto de salvar vidas y otro punto de no hacerlo tanto. Eso surge con algo que surge con la Segunda Guerra Mundial durante la década o los años del 39 al 45, que es cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, pero no es hasta el 1943 cuando surge el código Enigma. ¿Qué era el código Enigma? El código Enigma era un mensaje o por así decirlo, encriptación que se enviaban los alemanes para atacar a lo que tiene que ver con Inglaterra. Y aquí es que surge el código Enigma y descifrar ese código. ¿Qué cabe destacar de ese código? Ese código era enviado en ondas de radio para que otras personas de ese mismo equipo podrían descifrarlos. Pero ¿qué cabe sacar de esto? Esos códigos eran encriptados. Algo parecido a lo que recibimos hoy en día, como por ejemplo puede ser en WhatsApp, en todas las redes sociales que encriptan su información y para que otras personas no puedan descifrarlo. Pero para la época no había mucha tecnología y por ende era aún más complejo. Sus combinaciones podían llegar a 16 millones de combinaciones que cabe sacar de esto. A eso se lo sumaba que cada mensaje como máximo podía durar 12 horas para que la otra persona, el otro equipo rival no podría detectarlo. Por ende es que eso se volvía aún más complejo y aquí es que surge lo que tiene que ver el código Enigma, descifrarlo, y Alan Turing. ¿Quién era Alan Turing? Alan Turing era un matemático, físico, logístico que intentó y descifró lo que tiene que ver con el código Enigma y desarrolló gran parte de la inteligencia artificial de máquinas autónomas eléctricas y principalmente ese fue el precursor y se considera como uno de los padres. ¿Qué cabe sacar de ese mensaje? En ese mensaje se decidía los ataques, los siguientes pasos sobre la Segunda Guerra Mundial, que era algo muy devastadora y hoy en día todavía recibimos estragos. ¿Qué cabe sacar de esas máquinas? En esas máquinas sí, se llegó a lograr descifrar gran parte de los mensajes. Luego de haberse descifrado los mensajes, de ser una máquina que ocupaba una habitación completa, para ser más exactos, una de esas máquinas podía ser o tener una densidad, un diámetro, una altura, un largo de un vehículo de los que hoy recibimos hoy en día. ¿Qué cabe sacar de esos mensajes? En esos mensajes sí, se llegó a descifrar, pero ¿qué cabe sacar? Como tácticas militares y ese tipo de cosas. Pero algo que debemos saber es que esos mensajes no podían saber que eran interceptados y por ende ellos sabían lo que ellos iban a hacer, los siguientes ataques, los siguientes pasos. Nada de eso se podía saber. Por ende era que ellos, parte de esos mensajes, dejaban que pasaran y que esos ataques se ejecutaban. ¿Cómo era su táctica? Su táctica era que no fueran descubiertos, porque una vez descubiertas, esa máquina, la inteligencia artificial y todas esas cosas se iba a ir a la basura porque iban a cambiar la forma. Pero algo que cabe sacar es que eso era un tanto frío, pero un tanto inteligente, porque ellos decían o decidían quiénes iban y quiénes no iban a ir al cielo. Era muy frío, pero eso redujo a que de un 30 a un 40% de esas personas que se fueron al cielo no se llegarían a ir al 100%, porque era muy complejo y todos los mensajes que ellos intentaban interceptar en el corto tiempo no pudieron hacerlo hasta que surgió la máquina de Alan Turing. Algo que cabe sacar es que esa máquina era muy ruidosa porque de cierta forma era una máquina eléctrica, pero una máquina un poco compleja porque tenía partes móviles y por ende hacía mucho ruido. Algo que cabe sacar es que a medida que esas máquinas fueron volviéndose más productíferas, se sacó una segunda versión más pequeña, mucho más rápida. El trabajo ya se realizaban o más o menos el descifrar o combinar esas 16 millones de combinaciones se utilizaba en vez de ser a 4 horas o 6 horas, se realizaba en 20 minutos. Eso quiere decir que esas máquinas fueron muy buenas para la Segunda Guerra Mundial, para la computación y principalmente la inteligencia artificial y la forma de volver máquinas más autónomas. ¿Qué cabe sacar y cómo terminó esto? Eso terminó con el final de la Segunda Guerra Mundial, que muchas personas no fueran al cielo y
algo y un punto muy devastador es que Alan Turing, sí, llevaba un grupo de personas que también ayudó a eso. Algo que no mencioné fue eso. Y que también Alan Turing era una persona homosexual y por ende en ese tiempo se consideraba eso en ese momento como una enfermedad y por ende debía ser diagnosticada, también métodos médicos y ese tipo de cosas, al punto de ser como que aislado y ese tipo de cosas. Y esa historia de Alan Turing no terminó muy bien. Gracias por ver el video.